muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar en la compañía de Habla la Abuela, su página. Nosotros muy contentos, muy contentos de estar hoy compartiendo con todos ustedes. Hoy es jueves y pues muy agradecidos de estar un día más. Recuerden que estamos los lunes, los martes, los jueves y los viernes de 7 a 8 de la noche. Todos son programas en vivo. Recuerden que mañana iniciamos una nueva sección que se llama Alajuelenses por el Mundo, donde vamos a contactar a personas de la provincia que están viviendo en otros países, menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya está como muy quemado, ¿eh? Todo el mundo va para Estados Unidos. Mañana tenemos a un alajuelense que vive en Corea hace 12 años. De mañana en 8 tenemos a un ex vecino mío que vive en Filipinas hace 6 años. De mañana en 15 tenemos a un alajuelense que vive en Puerto Rico, que es un hombre que se ha metido muy de lleno con la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Y en un mes tendremos a una dama que vive en Alemania. Hemos hecho contactos para encontrar alajuelenses en Senegal, por ejemplo, que ya lo tenemos. Obviamente en España. Lo que pasa es que en Australia se nos friega un poquito la cosa cuando es Europa, porque como lo que hay son 7 horas de diferencia, a las 7 de la noche son como las 2 de la mañana ya, entonces es un poco difícil para la gente, excepto que es viernes, solo que no tengan que trabajar sábado. Pero con estos de Corea, de Filipinas, de Australia, nos llevan 15 horas. Entonces, más bien nos queda bien, porque aquí es a las 7 de la noche y allá es a las 10 de la mañana del sábado. Que más bien, como es el sábado, las 10 de la mañana, a mí me dan ganas de preguntarle qué salieron los chances para ir a comprar, porque me imagino que ya el sorteo se hizo allá, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Hoy estamos con una gratísima compañía. Hoy tenemos a 3 seminaristas católicos que están ubicados en Paso Ancho, en San José. Son 3 muchachos que ya vamos a preguntarles sobre su vida, cómo fue que llegaron a recalar a, a este misterio que es la vocación. Decía el Papa, pastores damos vobis, los daré pastores entre los hermanos, dice la escritura, y son hombres a los que se llegan a ordenar, dice la enseñanza del magisterio de la iglesia, son hombres sacados de entre los hombres para el servicio del Señor. Así como en el Antiguo Testamento, la casa de Leví y la casa de Aarón eran seleccionadas dentro de las 12 tribus de Israel, solamente ellos podían servir al pueblo israelita en el sagrado templo. Así, Cristo instituye el sacerdocio un jueves santo y llamó, como dice el Evangelio, a los que él quiso. Y llamó incluso hasta Judas. Entonces son esos misterios que uno no comprende muy bien a veces, pero son los misterios salvíficos de Dios. Buenas noches, muchachos. ¿Hoy han hecho ayuno o cómo está el asunto? ¿Ya comieron? Sí, ya comimos. Estamos en Pascua. Ya el ayuno pasó. Bueno, háganme el favor. De fiesta. Perfecto. Hagamos un trato. Háganme el favor y cada uno se presenta, me dicen de qué lugar son y en el año que están de formación. Bueno, mi nombre es Christopher Salas. Un gusto y muy agradecido de poder estar en este programa. También un saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Soy oriundo de San Ramón y estoy en mi 5º año de formación acá en el Seminario Nacional en Paso Ancho.
Buenas noches, mi nombre es Néstor Araya. Yo soy de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de una diaconía que está en Itiquís de Alajuela, consagrada a Nuestra Señora de Lourdes. Estoy en el 4º año de formación, terminando la etapa filosófica o que se ha denominado discipular, ¿verdad? Formando discípulos misioneros. Y sí, mucho gusto. Hola, buenas noches. Un saludo también a usted, allá, Eric, y a todas las personas que nos ven. Mi nombre es Jeremy Cuero Quesada, soy oriundo de Sarchín, estoy en el 7º año de formación y bueno, un gusto estar por acá. O sea, usted ya prácticamente ahorita, usted ya pasó el lectorado y usted está por entrar al diaconado, ¿es así? No, falta el acolitado. Ahora son 8 años de formación. Sí tengo el electorado, si Dios lo permite y todo sale bien, el otro año sí recibiría el acolitado y sería el último año. ¿Y en Sarchí de qué lado? Trojas, de la montaña, la altura. Sí, conocemos bien ahí porque he tenido 2 jefes que son de ahí, los 2 exdiputados, Danilo Cubero y don Luis Barrantes, han sido mis jefes durante un tiempo y por ahí, de ahí pues también salió un señor Edimar Carvajal de la Luisa. Por ahí, vecino. El padre de Edimar, que ahora lo tenemos aquí, por cierto, en el Corazón de Jesús. Yo Correcto. vivo a 200 metros de la parroquia del Corazón de Jesús y sí conozco ahí la vicaría de Itiquís. Sí. ¿Dónde están haciendo pastoral? Bueno, yo estoy haciendo pastoral en la parroquia de Santo Domingo, en Orotina. Yo estoy ahorita en Santa María de Grecia. Y yo estoy ahí colaborando, ayudando, haciendo la experiencia pastoral en San Mateo. Ok. Mis condolencias a que está en Orotina. Ese calor de ahí, yo, igual que en San Mateo, a veces tengo que ir a trabajar ahí con el alcalde y les digo hola y adiós, porque yo con el calor, a mí se me cruzaron los cables muy feos, porque me llegó la andropausia y el cambio climático, entonces los calores míos son terribles, que algo tremendo. Chicos, y cuéntenme una cosa, la gente pasa por fuera del seminario y a veces como que vuelve a ver para adentro y dice como ¿qué es esa cosa que está ahí? Y ve que salen personas, entran personas. Ok, empecemos con el nativo de San Ramón. ¿A qué hora se levantan y qué hacen? Muy bien, bueno, nosotros aquí por horario normalmente nos levantamos a las 5:25 de la mañana, perdón, 5:55 de la mañana. Es que a veces por algunas circunstancias hay que madrugar un poquito más, entonces ya la costumbre lo engaña a uno. El horario es a las 5:55 de la mañana, inmediatamente nos bañamos y después de eso procedemos a la oración de la mañana, ¿verdad? Que es la oración que se denomina laudes, ¿verdad? Que es la oración que nos propone la iglesia en la liturgia para la mañana. O normalmente... La liturgia de las horas. La liturgia de las horas, sí, rezamos las laudes, o normalmente también está acompañado con la celebración de la misa, que también usualmente es por la mañana, y después de eso ya pasamos al desayuno. Y luego entran a clases. Exactamente, luego de 8:30 a 12:30 tenemos clases toda la mañana, ¿verdad? Hasta el 2:30, que a esa hora ya luego vamos a almorzar. Ok, ya a las 12 llega el almuerzo, ahí estamos bien, ¿verdad? Con usted. Ahora, y el representante de Itiquís, por la tarde, ¿qué se hace en la tarde en un seminario católico? Bueno, terminado el almuerzo, hacemos el aseo de la casa, ¿verdad? Aquí vivimos todos en un mismo lugar, en un mismo edificio. Entonces nosotros nos encargamos del aseo de 1 a 1:30 por sectores. Entonces ahí nos dedicamos al aseo de la casa y después de 1:30 a 2:30 tenemos el espacio de deporte,
que puede ser deporte comunitario, puede ser individual, ¿verdad? Algunos corren, otros juegan fútbol, básquet, voleibol. Ahí cada uno se acomoda con lo que quiera hacer. A las 2:30, entonces nos duchamos para a las 3 de la tarde tomar café. Y 3:30 hasta las 6 es el tiempo de estudio. Ok. Y ahora sí, próximo señor acólito, si Dios tiene en su voluntad sea así, en la noche, ¿qué hacen? Bueno, terminada el momento de estudio, si en la mañana tuvimos misa, entonces lo normal es que tengamos un acto de piedad y el rezo de vísperas de la liturgia de las horas. Tenemos 15 minutos después de este rezo para la oración personal. A las 7:15 la cena. Y sigue después de la cena un momento muy bonito, un compartir por etapas de formación. Entonces, etapas de formación son los que están formando discípulos y formando pastores. Tenemos una sala de etapa para un momento de compartir. Entonces, o se ve tele, se toma un cafecito, hay mesas ahí de ping-pong, juegos de mesa. Y ya por la noche, después de ese espacio, otro momento de estudio, y a las 10:15 es como el horario, ¿verdad?, oficial. Se termina ya las labores y cada quien pues reza completas y ya se acabó el día. ¿Cuántos seminaristas de la diócesis de Alajuela hay en estos momentos? No sé si manejan el dato de los que estén en el introductorio aquí en la garita y los que están allá en Paso Ancho. Les recuerdo muy amablemente a quienes nos están viendo, y vamos saludando a Dani Chavarría, a Rafa Madrigal, a Gerardo Mena, María Vanessa Aguilar Soto, a Daniel Blanco, Raúl González, mi querido hermano Patiño, saludo a todos, doña Carmencita Argüello, en fin, aquí estamos con alguna gente que nos están observando. No sé si tienen, les recuerdo, le decía a las personas que nos ven, y quiero decirle a ustedes jóvenes que el programa queda en nuestro canal de YouTube, por si quieren utilizarlo luego para unas cuestiones así, las intenciones, a las intenciones que puedan tener para poderlo pasar por ahí. Le decía yo que cuando hablamos de diócesis de Alajuela, para los que nos escuchan, la división jurisdiccional y geográfica de una diócesis en la Iglesia Católica no es la misma que la jurisdicción política del país. Es decir, si usted ve a Alajuela como provincia, entiende que son los 16 cantones, desde Chiles, desde los Upala, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, toda aquella carambada allá arriba, y eso es parte de Alajuela. Pero para efectos de iglesia, al crearse la diócesis de Ciudad Quesada, entonces ellos, por cercanía geográfica, ellos absorben, el señor obispo de Ciudad Quesada absorbe la jefatura de esas iglesias. Entonces, Alajuela, como diócesis, por ejemplo, tiene espacios geográficos como es Belén, que es de Heredia, Santa Bárbara, que es de Heredia, Flores, que es de Heredia, y creo que por ahí me quedo en lo que no es de Alajuela. Y todo el resto si estoy equivocado en algo, ustedes me corrigen, por favor, y todo el resto de la provincia sí pertenece, perdón. El Rowley, la parroquia del Rowley, que es de Heredia también. Ok. Sí, el Roble, allá por Carrizal, para arriba. Que, por cierto, hoy nuestro obispo está cumpliendo su 4º aniversario de episcopado. Monseñor Bartolomé, hace 4 años fue consagrado como obispo de Alajuela. Así es que, si ustedes no lo han felicitado, ahora por la noche lo felicitan para que no se metan en una torta.
díganme una cosa, chiquillos, ya todos pasaron por la cruz del griego. Ya todos. Ya todos. Ay, qué cosa más terrible. Yo veía entrar a Deyanira y decía, Jesucristo, sálvame. Cristo, escóndeme en tu mano. En tu llaga bendita. Veía yo entrar a esa santa mujer y decía, Santísima Trinidad, ¿a qué hora me metí yo en esto? Con el auristo primero, el auristo segundo. Ay, Santísima Trinidad. Hablo esto porque aquí hay que recalcar algo muy interesante. Los sacerdotes pueden tener errores de moral, pero si hay algo que admirarle a la iglesia, es que cuando una persona es consagrada sacerdote, ha llevado una preparación académica, filosófica, psicológica, teológica impresionante. Aquí no es el cuento que es que el Señor me dijo y entonces alquilé el garaje y cogí la Biblia y Marcos 3:16 y aquí yo soy el que mando y yo soy apóstol y yo soy evangelista y yo soy maestro. Y esos cuentos en la iglesia no existen. Por eso es que a mí me gusta tanto la iglesia en ese sentido. ¿Cuál es la materia que más les ha costado? Bueno, en mi caso, por lo menos a mí, la materia que yo creo que más me ha costado, sobre todo porque no me gusta mucho tampoco, ha sido un poco las clases de latín, ¿verdad? Es un idioma que nunca me ha parecido muy atrayente, a pesar de que es el idioma oficial de la iglesia, ¿verdad? Y hasta el día de hoy todos los documentos magisteriales se publican y digamos, los libros y textos litúrgicos se publican todos de ordinario, primero en latín, ¿verdad? En su forma original, pero al menos, digamos, en mi caso nunca ha sido un idioma que me parezca atractivo y tal vez por eso incluso me costaba un poco cuando recibía clases de latín. A mí ha sido el tema de griego, ahora que usted lo decía, pero Ay, es porque... O sea, usted es una persona normal. Es que nosotros, pues, cuando empezamos las clases de griego fue donde se vino la pandemia. Entonces, el primer semestre de griego lo recibimos a distancia. La doctora nos mandaba por correo las hojas y las prácticas y nosotros ahí hacíamos y se lo devolvíamos, ¿verdad? Y fue toda una complicación. Entonces, esa primera base fue muy atropellada. Y después fueron las clases virtuales y la doctora acomodándose, ¿verdad? Ella siempre intentando buscar la manera de ayudarnos. Pero al principio sí se le dificultó un poquito, ¿verdad? El tema de usar el Zoom, de cómo hacerlo sin pizarra, ¿verdad? Pero ahí fuimos, paso a paso, pero sí fue bastante difícil el griego. Muchísima información, muy rápido y había que tratar de aprender todo. Yo no creía en el infierno mucho y después de pasar ahí yo ya dije, sí existe. Ya descontamos un poco de purgatorio, entonces. Sí. En mi caso, va más que todo en la línea filosófica, con Teodicea, ¿verdad? Sobre todo la mente de Dios y que Blas Pascal y que San Agustín y todas esas cosas, sí me costaba mucho ese curso, me costó, me desveló bastante, entonces... así como en grandes rasgos, el que me costó más fue Teodicea. Con la doctora Maggi. No, ese era el padre. Y eso de las 5 es... Perdón. Y eso de las 5 vías de Santo Tomás, recuerdo yo a las 5 vías de Santo Tomás como señor, ¿cómo se llama el que estaba en Guanacaste? Victorino. Que todavía no da. Ay, no, cuando yo leí. Mencionar porque al rato. De veras. Y como me da clases. A mí también me da clases. Entonces nos va mal. Entonces tenemos que hablar muy bien. Mejor no. Todo lo que digan será usado en su contra. Mejor no se incriminen. Ay, no. Fíjense ustedes que yo, cuando estaba viendo esas 5 vías de Santo Tomás, leí en una cuestión
de que cuando Santo Tomás iba para yo no sé para dónde y se estaba muriendo, entonces estuvo con un éxtasis divino. Entonces llamó al secretario y le dijo, queme todo lo que yo he escrito, acabo de ver a Dios. Y el muy sinvergüenza no quemó nada. Digo yo, lo hubiera quemado, ya me hubiera ahorrado a mí una gran cosa de ver toda esta situación que yo no tengo. Muchachos, y ahora sí, vamos a chismear un poquito de la vida. Al que veo con más cara de pícaro con las mujeres es al de San Ramón, pero ¿cómo llegan a la convicción de ser, de buscar la vocación de ministros de Cristo, cada uno? ¿Cómo llegan? ¿Cómo lo toma cada una de sus familias? ¿Cómo lo toman sus amigos? Si ya habían estudiado algo antes y ya terminado o no terminaron de estudiar porque decidieron dar el paso del llamado de Jesucristo. Bueno, al menos en mi caso, ¿verdad? Yo empecé a tener la inquietud como desde los 12, 13 años cuando entré al colegio, que fue en la etapa iniciando la etapa de colegio en la que yo empecé a sentir la inquietud, ¿verdad? Empezó más que todo, es una historia muy larga, ¿verdad? Como la de cualquiera de nosotros, son historias que implican toda la vida, ¿verdad? Y es difícil resumirlas en pocas palabras, pero al menos en mi caso, yo empecé más que todo porque cuando entré al colegio, me encontré con personas, ¿verdad?, que cuestionaban muy fuertemente algunos postulados o algunas cuestiones de iglesia, y pues a mí me confrontaba mucho el hecho de quizás no tener como el conocimiento para responder a esas preguntas, a pesar de que yo sabía que había una respuesta. Entonces, lo mío empezó mucho como por el área de conocimiento, de leer, de profundizar en lo que había aprendido, y de todo eso Dios se fue valiendo para poco a poco implicarme, ¿verdad?, en la vida de la parroquia, en la pastoral juvenil, con los coros. Entonces, en medio de los coros, sobre todo, y la pastoral juvenil, se fue desarrollando también como la inquietud de la vocación sacerdotal. Ya después de eso sí estuve un poco, bueno, después de que salí del colegio, sí había entrado un año a la universidad, había entrado a Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, pero fue poco lo que estuve, solamente pues terminé de sacar los estudios generales. Y finalmente, ya el año que seguía, el 2018, yo entré al seminario, bueno, primero a la sede de La Garita, en Alajuela. Sí. ¿Y qué te dijo la familia? Pues mis papás hasta cierto punto se lo esperaban, porque cuando ven que yo estoy en un montón de cosas de la iglesia y que todo el tiempo, todas reuniones y que vea y viene, y tal vez pues también lo que uno ve en la tele, tal vez uno vea programas de algún canal católico, o la música, o lo que uno se dedica, ¿verdad? Los gustos. Entonces, pues realmente ellos siempre me han apoyado muchísimo, y cuando yo les dije, pues como que ya se lo esperaban. Exactamente. Y por el lado de Itiquil, ¿cómo nos fue? Bueno, yo entré ya tardecillo al seminario, bueno, no tanto, pero entré de 23 años. Yo salí de colegio técnico, de ahí del Boca de Alajuela, con contabilidad, y empecé a trabajar. 18 años y 2 meses ya estaba trabajando, y seguí mi carrera, ¿verdad? Trabajando y estudiando en la universidad, sacando contabilidad. Yo vivía una fe de tradición más que una fe de convicción. Mi familia siempre ha sido católica, y yo desde que salí de confirma a los 16 años me puse de catequista, entonces siempre tenía como la parte de la fe, de la vivencia, pero más de tradición que de una convicción real presente en el corazón. Entonces nunca fue como una idea el sacerdocio. Yo no había conocido ningún seminarista antes de siquiera entrar a los procesos vocacionales, ni sabía cómo era el seminario, ni dónde estaba, ni nada, ¿verdad? Pero después de que Dios tuvo la gran misericordia de encontrarse conmigo en un retiro que yo no iba a recibir, sino que iba como catequista, pero Dios dice, Él es cuando quiere, ¿verdad? Y empiezo a preguntarme por el propósito de mi vida, ¿verdad? Esto que hago, porque a mí me agradan mucho los números y la contabilidad, y
y en el trabajo siempre me sentí realizado, pero siempre faltaba como algo, como que, ¿verdad? Sí, me gusta, pero todavía espero las vacaciones. Entonces, como que hay algo que todavía no cuadra del todo. Eh, para cuando eso en Mintiquis no se hacía la hora santa los jueves, entonces yo pedí permiso para empezar a hacerlo, y al principio llegaba solo yo y mi abuela. Éramos los dos que llegábamos, pero fue como bonito porque fue un tiempo de estar a solas con Dios y empezar a preguntarle directamente, ¿verdad? ¿Qué quiere de mí? Y entonces viene la inquietud del sacerdocio. Principalmente recuerdo al padre Marcos Oviedo, que cuando estuvo de vicario ahí en el Corazón de Jesús, Sí, claro. para una de tantas veces de esas tormentas, yo no sé cuándo fue que hubo y que se abrieron los templos para refugiar a los hermanos de la calle, yo fui a ayudarle y entonces al final del día yo lo vi a él muy cansado, pero feliz. Y yo dije, yo quiero ese cansancio, yo quiero cansarme por algo que valga la pena. Y entonces él me hace la pregunta, ¿y usted no ha pensado en el sacerdocio? Y de una vez yo dije que no, pero bueno, ahí ya quedó la espinita. Y para no hacerlo tan largo, yo estoy con la inquietud, pero todavía no me atrevo a preguntar, todavía mejor no. Y de ahí ponen al promotor vocacional de la diócesis de párroco en el Corazón de Jesús. Y en la primera misa que va a Itiquís, dice al final de la misa, si algún joven tiene inquietud vocacional, pregunte, acérquese, no se pierde nada. Y yo lo vi como una señal de Dios de que había que ir a preguntar. Y aquí estoy. Claro. ¿Y tu familia qué dijo? Curiosamente, si usted le pregunta a no sé, mis abuelos, mis papás, inclusive mis hermanos, ellos dicen que sí, que me habían visto vocación desde chiquitillo. Y yo no sé de dónde, pero ellos dicen que sí. Mi mamá, la reacción que tuvo cuando le dije que iba a hacer encuentros fue decirme, yo pensé que ya se le había pasado el tiempo, ¿verdad? Y mi papá fue muy comprensivo. Mi papá en algún momento, antes de casarse, hizo procesos con los franciscanos. Entonces, ya alguna idea tenía, ¿verdad? Algún acercamiento ya había tenido. Entonces, más o menos podía entender por lo menos la inquietud. Entonces, sí fue como mucho apoyo. La verdad que sí, mis hermanos, que yo no los cambio por nada, ¿verdad? Porque yo en ese momento era el sustento económico de mi familia y tenía que dejar el trabajo, ¿verdad? Si se daba todo el proceso. Y ellos, ya estando casados y demás, pues siempre metieron el hombro y me dijeron, vaya, tranquilo, nosotros nos encargamos, ¿verdad? Entonces, también vi en ellos la mano de Dios. ¿Y por el cantón de Sarchí cómo nos fue? Bueno, yo más o menos, bueno, la gente, yo era un muchacho pues de iglesia, al igual que Cris, participaba, iba a misa, era monaguillo, luego sacristán, y alguna gente llegaba y me decía, usted tiene pinta de padre, pero yo les decía que no. Por la mente me había pasado, sinceramente, como una opción de vida. Ya es precisamente en el momento de la confirmación, cuando estaba el entonces Monseñor Barquero, que ahora de Dios goza, Claro. pues en misa me pasó por la mente preguntarme, ¿por qué no sacerdote? Pero yo comparo mi vida como la de Jonás, ¿verdad? Porque yo decía, no, eso no puede ser. Entonces yo trataba de escaparme y yo decía, bueno, aquí es tener como una experiencia de noviazgo y se va la idea y listo. Bueno, el primer intento fallido, aquello fue un fracaso, ¿verdad? Y entonces me vuelve otra vez la pregunta y digo, no. Entonces ahí después conozco a una muchacha, empezamos ahí a conocernos y todo lo demás, pero seguía la inquietud de ¿por qué no sacerdote?
tenía, claro, algunos referentes vocacionales. En aquel entonces, el cura párroco, pues era muy alegre, un hombre que siempre estaba sirviendo a la comunidad, estaba ahí, recuerdo cuando hicieron la remodelación del templo ahí de Sarchí, en el altar, el piso, él estaba ahí en pantaloneta, mezclando cemento y toda la cuestión, llevando el carretillo y la mezcla, y yo decía, puña, qué bonito es ser sacerdote así, ¿verdad? Estar en los pueblos, moviendo la masa de los tamales, compartiendo, y a mí como que eso me atrajo. Entonces ya después hablé, entré al proceso vocacional y aquí estamos. Por parte de mi familia, mi mamá sí, ¿Y tu familia qué dijo? sí, mi mamá sí me dijo que lo pensara, ¿verdad? Como que de buenas a primeras no le gustó mucho la idea. Mi papá, pues fue comprensivo, pero yo, pues sabía en el fondo que él no quería que yo fuera sacerdote, ¿verdad? Como que estudiara, como que me metiera a un seminario. Lo bonito del caso es que como va avanzando uno en la formación, se va metiendo la familia. Y ahora más bien Claro. que animan a uno, cuando uno está así como un poco bajo, por decirlo algo, ellos lo animan a uno muchísimo y se meten en el proceso, ¿verdad? Entonces, al principio era ¿Cuántos, no, pero ahora sí, ¿verdad? ¿Cuántos seminaristas tiene la diócesis de Alajuela? Somos 21 aquí en Paso Ancho y son 3 seminaristas en el introductorio. Ok. A seguir pidiendo al dueño de la mies que mande obreros a la mies. Vean, muchachos, a mí lo que más me impresiona de la iglesia, a mí particularmente, que soy un pobre pecador, y vamos saludando ahí María José Sánchez, Juan Carlos Argueda, jugador de la liga. Ahorita le vamos a preguntar si alguno va con Saprissa para hablar como señor. Silvia Villalobos, Juan Gabriel Hernández, en fin, aquí cualquier morado va jalado porque nos sirvió para Semana Santa nada más, porque aquí Monseñor sabe que no puede haber traición. Ayer él me dijo a mí, oye, pero ¿cómo? Él me va a decir a mí, me dijo a mí, oye, pero ¿cómo va a haber traición a Liga Deportiva Alajuelense? Jamás. Somos del Barcelona y somos de la Liga. Claro, pues señor, lo que usted diga, con mucho gusto. A mí lo que más me impresiona de la iglesia, con todo lo pecador que soy y todo lo que yo pueda tener, lo que más me impresiona de la iglesia es que pese a lo que la hemos tratado de destruir, los que estamos adentro, como dijo San Juan 23, el insuflo del Espíritu y la presencia y la promesa de Cristo de estar con nosotros hasta el último día de la existencia, no le ha permitido caer. Se cayó el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio persa, el imperio otomano, se cayó el imperio soviético, se cayó Atila, se cayó Voltaire, se murió Hitler, se acabaron los fascistas, los comunistas, todos, y la iglesia perseguida y atacada estará hasta el último día. Eso nadie, cuando yo oigo el cuento que vamos a hacer la iglesia y todas las cuestiones, a mí lo que me da de risa. ¿Qué es lo que más admiran de la iglesia ustedes? Bueno, esa es una pregunta impresionante, diría yo, porque creo que no alcanzaría toda la vida para responder esa pregunta, ¿verdad? Al menos en mi caso, y creo que realmente no alcanza la vida de nadie, pero yo creo que, al menos pensándolo rápidamente, desde mi experiencia personal, porque yo como bautizado también soy iglesia, ¿verdad? Creo que lo que más me impresiona de ella es cómo realmente Dios la ha hecho una familia donde nosotros, a pesar de, como lo dice usted, de todos los pecadores que somos, de lo desgraciados que podemos ser, de la podredumbre del pecado donde el Señor nos puede sacar, y aún así sigue siendo ese medio por el privilegiado, ¿verdad? Ese medio especial por el que Dios nos sigue dando su amor, por el que el Señor nos sigue diciendo,
usted es mi hijo, yo te amo, usted vale la pena y que Él nos quiere algún día en el cielo con Él. Entonces, creo que lo que a mí pues más me impresiona en la iglesia es eso, ¿verdad? Que a pesar de la miseria de cada uno de nosotros, mi miseria personal, en ella Jesucristo me sigue encontrando, me sigue amando y me sigue levantando cada vez que me caigo. Y por eso es madre y maestra. Y Tiquís, ¿qué es lo que más te impresiona de la iglesia? Yo diría que es la capacidad que tiene de generar santos, ¿verdad? De engendrar santos. No solo los santos de altar, que vemos las vidas, nos ayudan, ¿verdad? Con su intercesión, sino también los santos de la puerta al lado, diría el Papa Francisco, los santos que quedan en lo escondido. Es impresionante ver cómo la iglesia como madre puede transformar la vida de cualquiera que se lo permita, que se abra. Ver historias de santos, ¿verdad? A mí uno que canonizaron hace poquito, el santo Charles de Foucault, ver su historia de vida, cómo Dios lo va jalando y lo lleva hasta la iglesia, ¿verdad? Inclusive su primero acercamiento a la fe va a ser con los musulmanes, no con los católicos. Entonces, y Dios ahí va jalando hasta que lo lleva a la iglesia y ahí lo engendra santo. Y toda la gente que uno se topa, ¿verdad? Pienso en varias personas que yo digo, qué fe, ¿verdad? Qué fe. Ojalá yo tuviera un poquito de lo que ellos tienen. Y están ahí, y son gente que trabaja y que se desgasta todos los días y que tal vez no tienen certeza de los dogmas, ni tienen una formación. Nada de teología. Ni han pasado por griego con Deyanira, pero que logran, por el misterio de la iglesia, vivir su cristianismo en santidad. Yo tuve una experiencia antes de escuchar al hermano seminarista de Sarchí. Yo tuve una experiencia, ahora que usted dice eso, la tuve en un momento de mi vida. Mi padre fue un hombre bueno, o sea, con sus errores y sus virtudes, fue un hombre muy bueno, un hombre honorable, un hombre que dedicó muchos años de su vida a escribir un libro sobre la Biblia y toda la cuestión. Y una vez trajeron unas hojas, aquí mamá tiene muchas hojas de sábila, el aloe. Entonces yo me estaba poniendo ahí para algunas cosas hay de la piel ahí. Y me dice papá, esa mata es muy buena porque con esa es una mata santa, porque con parte del aloe fue que envolvieron el cuerpo de Cristo para la sepultura. Y yo no sé por qué a mí me llegó tantísimo eso que me dijo papá. Y yo dije, ¿cómo la fe se vive de tantas maneras? Y cómo la gente, pues rememorando la muerte de nuestro Señor, sabe que aquella sustancia, la sábila, sirvió para envolver el cuerpo del maestro. Y yo no me pude contener, les soy sincero, me tuve que ir al cuarto a llorar y a llorar. O sea, es el mismo que dice usted, o sea, ¿cómo hay gente que nunca no ha sabido qué es la parucía de Cristo, ni qué es ¿cómo se llama eso? La aparición, ¿cómo se llama? La parucía es la venida de Cristo, pero la epifanía no entienden dogmas de San Agustín, ni de San Ignacio de Loyola, ni de escritos viejos como la Didache o como los rollos del Mar Muerto, pero tienen esa fe tan profunda que a uno le impresiona. ¿Cómo me le fue a usted? ¿Qué nos dice Sarchí? Bueno, si yo algo tengo que admirar, reconocer y que algo que me fascina de la iglesia es su amor a la humanidad, ¿verdad? Creo que es por decirlo así, una imitación, una prolongación de ese amor de Cristo que hizo por los seres humanos, ¿verdad? Recordando tantos encuentros con enfermos, pecadores, y que Jesús siempre rescató la dignidad de la persona. Y me parece que con todo lo que han comentado también los compañeros,
es esa opción de la iglesia por defender, promover, cuidar a la persona. Entonces su amor siempre el servicio a la comunidad, al ser humano. Ok, vamos aquí en un peloteo. Sachi, ¿su santo o santa favorito? Santo favorito. Perdón, es que se pegó. ¿Su santo o santa favorita? Bueno, Santo San Manuel González y Santa Benedicta de la Cruz. Ok. ¿Y Tiquís? Bueno, San Charles de Foucault, que es el hombre, y Santa Teresita, el niño Jesús, mujer. San Ramón. Bueno, alguien que me ha ayudado mucho en mi proceso ha sido San Martín de Porres, y una santa, digamos, que admire bastante también ha sido, bueno, como dice Jeremy, también coincido con él, en Santa Teresa Benedicta de... Ok, repetimos porque tuvimos un pequeño corte ahí con el internet. Voy yo, San Manuel González y Santa Benedicta de la Cruz. Ok. San Charles de Foucault y Santa Teresita, el niño Jesús. Uh-huh. Y bueno, en mi caso, San Martín de Porres, y santa favorita también, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muy bien. Gaby Hernández, un saludo a mi sobrino Christopher, todo un ejemplo para la comunidad y para nuestra familia. Bueno, Roxana Alpizar, saludos muchachos. Diego Guzmán, saludos. María José Sánchez, en fin, a todos los que tenemos conectados. Juan Gabriel, mi abrazo. Raúl, mi abrazo. Dani, mi abrazo. Gerardo, Rafa, en fin, todos los que tenemos aquí conectados. ¿Hacia dónde? Para ir al primer corte comercial. Hagamos una cosa, hagamos el corte comercial y regresamos para regresar ya. Se nos fue rapidito el tiempo, pero sí nos quedan como unos 20 minutos para seguir conversando tan agradablemente como he conversado con ustedes. Quiero decir al señor rector el padre Carlos Coto Loría, Carlos Israel Coto Loría, oriundo de Tierra Blanca de Cartago. Su hermano Dani también es sacerdote. Su madre Ligia, una santa mujer. Su hermana, una gran muchacha. Una familia que quiero muchísimo. Y darle un gran agradecimiento por la confianza a Monseñor Bartolomé, porque cuando lo llamé, le puse el mensaje por el WhatsApp, él estuvo totalmente abierto a la posibilidad de contar con 3 muchachos como los tenemos hoy de la diócesis de Alajuela que están en el seminario central, y estamos descubriendo cómo es la vida de un seminarista, cómo es la vida no solo comunitaria, sino también personalizada y en cada uno en búsqueda de su camino. Y ahora vamos a hablar cuando llegan los escrutinios. Ay, no. Cuando llegan los de aquí, cuando llegan los escrutinios y están aquellos padres como el Sanedrín encerrados a ver diciendo, fulano es tal, a la mucha. Y uno deseando como tener un equipo como el que usaban los espías nazis para poner así, para escuchar todo lo que decían de uno, cómo se lo estaban hartando allá adentro. Y uno no podía decir nada. Voy a un corte comercial. Esto se habla la abuela. Ya vengo. Gracias. La grandísima puta, ¿qué es esto?
regresamos a Habla la Juela esta noche. Esta noche estamos conversando con 3 seminaristas de la diócesis de Alajuela, fundada en febrero de 1921. Cari, sí, es a mí, ¿verdad? Se me está pegando el internet, pero estamos bien ahí, Cari. Ok, perfecto. Bueno, volvemos esta noche dándole la bienvenida a la señorita Guadalupe Zúñiga Umaña. Saludos, muchachos, les dicen. Saludos a mi sobrino Christopher. Esta Gaby Hernández pues, salió buena para hacer barra, Christopher. A los diantres. Roxana, un abrazo. Ahora sí, ahora que veo a la tía escribiendo tanto, vean que no pueden mentir si no tienen que irse a confesar saliendo de ahí con su director espiritual. Primero, San Ramón, ¿cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo 3 hermanos. ¿Y Tiquís? Yo tengo 3 hermanos, también 2 mayores y 1 menor. ¿Y Sarchi? Una hermana menor. Una hermana. Ok. Ahora sí, aquí viene la pregunta del siglo. Llegan a la casa y son los preferidos de la mamá, porque son el futuro padrecito, ¿sí o no? Hay un chineo. Sí. Más que por ser el futuro padrecito, es porque como no lo ven a uno durante tanto tiempo, llega uno una vez al mes y entonces... Es como cuando uno va a la casa de las abuelas. Qué picadillo, qué pan, qué tortillas, qué... Más o menos así. Lo que no lo vio en un mes, en 2 días. Ok. San Ramón, no crea que con esa risita nos va a engañar que no va a contestar. No, claro que sí, digamos. Mi mamá es muy chineadora, entonces cuando va uno a la casa, ella sí le gusta mucho que estemos ahí, que compartamos. Ella no es mucho de cocinar, pero sí le gusta mucho que compartamos. Y claro, yo vi los de mis abuelas, el fin de semana libre es una emoción, ¿verdad? Porque cocinan riquísimo y que las tortillas de la abuela, entonces, claro. Y dígame una cosa, cuando ya vuelven al barrio donde crecieron, donde mejenguearon, donde jugaron, donde se jalaron tortas e hicieron cosas buenas, la gente los ve diferente. Ya, yo siento que más o menos, digamos, sí la gente guarda mucho cariño por aquel muchacho o aquel niño del que ellos se acuerdan, ¿verdad? Porque muchos lo conocieron a uno desde chiquitillo, entonces la gente le guarda a uno mucho cariño porque mucha gente uno lo vio desde pequeño, por supuesto. Pero también hay mucha gente que lo quiere mucho y lo aprecia mucho también a uno desde el momento en el que uno ingresa este proceso, porque para ellos también es como una esperanza, ¿verdad? Para la misma iglesia. Entonces, realmente que sí, la gente lo aprecia a uno bastante en general. Yo creo que los que lo vieron a uno nacer y crecer, no, pero en mi caso no, ¿verdad? Lo siguen tratando uno igual. Pero tal vez los que son como más de mi edad, sí, es como bueno, ya, con usted que ahora hay que tratarlo diferente, o, ¿verdad? Ya no le dicen magia y así, no. Se les escapa siempre, no, ya uno les dice, no, normal, uno no es un bicho raro. Sí. ¿Y Sarchi? Yo creo que hay de las dos barras, por decirlo así. Hay algunos que inclusive estuvimos desde kinder hasta el colegio juntos y por ejemplo uno sí ve como tal vez un cariño y un respeto, y hay otros que sí, ¿verdad? Hasta mala crianza y se lamentan a uno, ¿verdad? Pero digamos, o sea, no hay distinción, sea o no sea, ¿verdad? Seminarista, usted sigue siendo mi compañero y tranquilo, ¿verdad? Igual hay gente que también creo yo que es como una cuestión de fe, entonces ya ven en uno algo diferente. Entonces, es el respeto, pienso yo. Yo tengo una anécdota. Aquí me está recordando un espíritu. Cuente. Una anécdota con un primo, unos años menor que yo, que llega y me dice, cuando ya tenía como 2 años de estar en el seminario, me dice, yo pensé que los seminaristas eran como algo así especial, hasta que usted se hizo seminarista.
Ah, bueno, por lo menos fue sincero, abonémosle eso. Sí. Sí. Aquí hay un espíritu de mortificación que se llama Daniel Blanco, que me está poniendo un mensaje recordar, porque yo en el escenario me ven. No ha nacido el profesor que a mí me deje, ni en la Universidad de Costa Rica, ni en la Universidad de México, ni en la universidad, en nada. No ha nacido el profesor que me deje a mí. Claro, lo de griego lo pasé con un 7, así como en aquel tiempo sí tenía pelo. Seguramente ahí fue donde comenzó a caérseme. Pero había una señora que de Dios goce, excelente, del latín, Flavia Sierkiewicz de Palmares. Y yo me quedé con esa mujer. Cuando a mí me llamaron, cuando yo llamé a preguntar que cómo me ha ido la nota y dije que me ha quedado en latín, casi me da un patatús. Entonces yo decía, ahora cómo llego al seminario diciendo que no ha nacido el que me pueda dejar. Entonces Flavia me mandó, en aquellos tiempos, me mandó el examen que yo tenía que hacer. Entonces yo lo trasladé hasta Paraíso de Cartago vía fax, que no había toda esta vara que hay ahora, al que más sabía de la clase, un compañero Martín, bajo una remuneración económica bastante importante. Él me hizo todo el examen, me lo devolvió por fax y yo se lo mandé a Flavia con un 100 exacto. Yo me dijo, lo felicito por ese grado de superación. Le digo, Flavia, no hay ningún problema. Y así fue como ganamos el latín, la única que ha podido derrotar esta mente maquiavélica. Cuénteme una cosa. Y en las parroquias que hacen la pastoral, por ejemplo, ¿a qué se dedican? Bueno, en mi caso, que en este año, pues verdad, Dios me ha dado la oportunidad de vivir esta experiencia en Orotina, ha sido un poco, bueno, compartir con la formación para lectores, ¿verdad? Que los lectores son estas personas que brindan el servicio de la proclamación de la palabra de Dios durante la misa, ¿verdad? Entonces, he tenido la oportunidad de acompañarlos un poquito con algunas formaciones, ¿verdad? Enriqueciéndolos, con lo mismo que uno va aprendiendo aquí en el seminario. También un poco con algunos monaguillos, ¿verdad? Algunas formaciones, también algunos encuentros en el servicio que ellos brindan. Y también, pues ahí tenemos el proyecto un poquito también para acompañar un poco los grupos de animación vocacional, ¿verdad? Que son estos grupos de personas que se reúnen a orar por las vocaciones y que también tratan de dar apoyo y de motivar y etcétera. Entonces, un poquito, esa ha sido mi experiencia en Orotina, conociendo las comunidades, conociendo a la gente. Ha sido una experiencia muy, muy hermosa realmente. Pues cada año va teniendo como su tinte propio, ¿verdad? En la pastoral. Yo este año, pues, más que todo es un acompañamiento y de ir compartiendo la experiencia de fe y descubriendo las historias de salvación de la gente, ¿verdad? Y entonces ha sido como un acompañamiento con la pastoral juvenil, con el grupo de animación vocacional, con el gran grupo de monaguillos que hay en Santa Gertrudis, que hay de todos los tamaños, ¿verdad? Desde chiquiticos hasta ya casi adultos. Y entonces ha sido como acompañarlos y acompañar a los padres, estar con ellos, ver un poco cómo es su vida, cómo es su ajetreo, cuáles son sus preocupaciones, sus alegrías, sus sufrimientos, ¿verdad? Es como más un año para estarlos acompañando a ellos y compartir el discipulado con los padres y con la comunidad. Bueno, al menos ahí en San Mateo, por parte de mi experiencia, el servicio es de estar, acompañar, orientar, pastoral juvenil, que son 3 grupos, bueno, pastoral juvenil, que ahora se llama pastoral de juventudes, renovación juvenil, y un grupito que nació el año anterior que le pusieron Juventeo. Entonces, sobre todo eso, ¿verdad? Compartir con los jóvenes, estar, pues si hay que dar alguna iluminación, se les da. Y también, al igual que Christopher, con los lectores, información con los lectores. Y compartir, creo yo, que la experiencia de fe con las comunidades. Yo creo que donde uno va tiene que aprender a valga la redundancia otra vez, a aprender de la fe de la gente
y en lo que se puede humildemente aportar. Saludamos a Maynor Salas Pineda, a María Paula Salas Zúñiga también, a todos los que nos están escribiendo y nos están con nosotros. Hay algo muy importante en la pastoral que hacen los seminaristas, y es ir aprendiendo la enorme soledad que vive un sacerdote. Ya después de pasar 5 misas, 6 misas, un sábado y un domingo, cuando vuelves a la casa cural y estás solo, no hay nadie. Bueno, está el Señor, pero está ahí solo como ser humano. Cuando en la Navidad está solo, cuando en su cumpleaños pasa solo, aunque la comunidad lo agrupa, lo acuerpa, lo quiere, pero ya la vivencia dentro de la casa cural es de mucha soledad. Yo por eso tengo los números ahora de varios sacerdotes y acostumbro a mandarles mensajes de cómo está y cómo le ha ido encontrarse, porque es muy duro porque la gente piensa que esto es comida de trompudo y eso es algo que yo aprendí ahí, aunque después ya no llegué, pero sí aprendí, digamos, que el valor del sacerdote y la soledad que a veces lo mata. Para ir cerrando, si bien es cierto, muchachos, la iglesia, decía Pablo, en aquella inmortal descripción que hace del cuerpo humano como la iglesia, el cuerpo de Cristo, yo no soy dedo, no le puede decir al codo, yo no soy dedo, yo no soy mano, todos, si el dedo se friega, decía Pablo, en aquella grandiosidad teológica que tenía, todo el cuerpo sufre. Y así se construye la iglesia, con muchos carismas, con muchos movimientos apostólicos, y entonces uno dice, es que a mí no me gustan los carismáticos, pero a mí sí, entonces a mí no me gustan los catecúmenos, a mí sí, los focolares, los franciscanos, etc. Por ejemplo, en la diócesis yo veo un padre muy lleno de la cuestión social, como el padre Marcos, por ejemplo. La chuchera del padre Marcos es lo social. A mí me llevaba a la Reforma y a mí me metía en unos lugares de la Reforma que yo decía, los 3 clavos de Cristo, es que estoy metido aquí con este hombre, mientras no se le salga el chamuco a uno de estos que está aquí. Y me decía el padre Marcos, pero entre ahí. Y yo, no. Metete y yo cuido, como decía abuelo. Hay otros padres como el padre Vinicio, obsesionados en el buen sentido de la palabra con la liturgia. Dios guarde, el incensario se pasara una vez más porque llegaba el padre Vinicio diciendo, ¿qué es esta barbaridad? El incensario eran 3 veces, no 4. Y yo decía, ay, qué tragedia más grande. Aparecieron los huesos de Cristo, se fue el incensario una vez más, qué barbaridad. Hay padres muy teólogos, muy teólogos, y hay padres muy amantes de hacer la comunidad ya integralmente. ¿Por dónde se ven ustedes en el ministerio? Bueno, esa es una pregunta que es comprometedora, ¿verdad? Porque puede que uno diga una cosa y termine haciendo otra, ¿verdad? No, pero sí, pero es que el camino de Dios en su construcción de vocación a hoy, ustedes no saben qué el Señor tiene en un año, o sea, hoy. Sí. Sí, no, por supuesto. Me refiero a que, ¿verdad? A veces uno tiene algunas aspiraciones o tiene como algunos ideales y pues ojalá uno diga, ojalá logre cumplirlos, ¿verdad? Ojalá logre alcanzarlos. Al menos en mi caso, yo me proyecto muy sobre todo, y creo yo que es como lo que también se necesita mucho, es la cercanía con la gente, ¿verdad? El escuchar a las personas, el estar siempre muy dispuesto a que uno evangeliza las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el testimonio, ¿verdad? También pienso mucho en la sociedad, por la sociedad en la que vivimos, en cómo debemos estar dispuestos a acoger a todo tipo de personas con todo tipo de historias y con todo tipo de necesidades, ¿verdad? Estar dispuestos a acoger a personas que pueden tener muchas heridas, muchas necesidades de perdón,
a personas que están muy desorientadas en su vida, que no saben qué hacer, que no le encuentran sentido a la vida. Entonces, ¿verdad? Ser una persona, un sacerdote muy abierto a recibir a todo tipo de persona y a hacer la parte del encuentro con Cristo. Entonces creo, al menos yo me figuro, o le pido a Dios que me conceda la gracia de verme mucho en ese sentido. Bueno, yo así, muy honestamente, no sé, ¿verdad? No sé. Yo lo que aspiro y lo que le pido a Dios es ser lo que la gente necesite, ¿verdad? En cada momento. Porque hay parroquias de parroquias, hay pastorales de pastorales, hay situaciones de situaciones, y no todos ocupan lo mismo, ¿verdad? Y entonces, tener ese celo pastoral de poder ver qué es lo que la gente necesita y dárselo, ¿verdad? Que al final lo que necesitan es a Jesús, de la manera que corresponda. Porque yo les soy muy sincero, yo digo, me gusta mucho la liturgia, amo, encuentro a Dios en la liturgia, pero también creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad de responder, por ejemplo, al mundo académico, de responderle con valentía, con argumentos, con fuerza. Pero también uno de mis referentes vocacionales fue el padre Marco Oviedo, de verlo ahí cansado con la gente, feliz, ayudando a Cristo en los más necesitados. Entonces, le puedo decir así, como de todo un poquito, ¿verdad? Y aspiraría yo a un sacerdocio integral, ¿verdad? Que tenga lo que necesita la gente en el momento que Dios así, y en la situación que Dios me pida, porque uno dice, si me llego a ordenar, si Dios me da la gracia de la ordenación, yo no sé en qué voy a servir, ¿verdad? Dios será el que tiene el plan, y entonces encomendarme a eso. Yo, de mi parte, pensaría que como sacerdote, si Dios da la gracia, sería un pastor que va a las periferias, ¿verdad? Lo que nos llama el Papa Francisco. Como decía Christopher, no sé, compartir con la gente, salir a recibirlos, saludarlos antes de misa o después de misa, bendecir, no sé, ahí ir o evangelizar en el mercado, ¿verdad? Ahí central de San Ramón, a la abuela, ¿verdad? Estar ahí en la calle, gastar la suela, como dicen. Y si es una parroquia rural, pues visitar a los agricultores y pues estar siempre abierto, ¿verdad? A escuchar, a acompañar. Más o menos uno piensa así. Muy bien. Se nos ha vencido el tiempo y yo, bueno, la verdad es que siento la tentación de quedarme conversando con ustedes hasta las 2 de la mañana, pero sé que no están de vagos como yo y tienen que estudiar y que tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Yo les quedo muy agradecido porque la verdad es que, perdón. Hoy tenemos, una vez al mes tenemos un acto cultural y hoy, ahorita, después de la entrevista, pues vamos a compartir toda la comunidad. Entonces hoy se ha organizado como una especie de turno, ¿verdad? De los juegos de turno. Entonces, qué bien. Es como un momento de recreación, ahí de esparcimiento, un comunitario. Hay que ir por el algodón de azúcar. ¿A dónde? ¿En el gimnasio? En el gimnasio. Entonces, para que vean que aquí también se vive la alegría. No, claro, por supuesto, claro. Yo fui el campeón mundial ahí, invencible del ping-pong. Hacían una fila ahí contra mí y a todos los mandaba calienticos para allá. Muchachos, ha sido sumamente agradable para mí conversar con ustedes. Espero que se hayan sentido tan cómodos como me he sentido yo y que es la primera vez. Ojalá que no sea la última. Usted y Tiquismento y quiere pasar a esta casa, siempre tendrán las puertas abiertas para tomarse un cafecito con nosotros. Yo vivo de la funeraria Vega, 100 al norte y 50 al este. Así es, eso sí, el café, pues usted trae el pan. Usted trae
Usted trae el pan y el queque y aquí se le da el café. O sea, aquí es como en la iglesia primitiva. Todo el mundo traía todo y nos lo repartíamos entre todos. Y ahí es bien Hay una... No quiero despedirme sin dejarles esta reflexión. Yo no soy nadie para decirles a ustedes una reflexión. Soy un laico. Bueno, sí soy alguien. Soy un laico y soy un bautizado. Una de las cosas más profundas que me ha impresionado leer en la Biblia es cuando Pablo andaba evangelizando a los gentiles. Y entonces hay un momento en Hechos de los Apóstoles que Pablo tiene una duda y dice, no, yo tengo que ir a Roma, donde están los tres pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, y les voy a preguntar si estoy actuando bien conforme al corazón de Cristo. Para los que dicen que cada uno puede interpretar la Biblia como le da la gana y hacer lo que le da la gana en la iglesia, y que no hay autoridad y esos inventos que ha agarrado la gente, que ahí está más loca. Pablo, ese monstruo de la fe, se fue para Roma a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan y decirles, bueno, vea, yo estoy haciendo allá por la Galia y por Malta y por todos estos lados ando predicando el evangelio de Cristo que se me apareció. Yo como un aborto fui en la profesión de la fe, porque a mí fue el último que se me apareció Cristo. Y le dice, yo vengo a ver si la cosa está bien o está mal. Y Pedro le contesta, y Santiago y Juan, que habían sido testigos de la transfiguración de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo, testigos de la palabra de Cristo. ¿Qué cátedra de teología no podían darle estos hombres a Pablo y decirle, mire, la cosa está así? Nosotros vimos a Cristo transfigurado, lo vimos resucitado en el aposento alto, pasó por las paredes y se nos presentó. O sea, ¿qué no le podían decir estos tres que vieron todo eso de monstruosidad teológica a Pablo? Decirle, la cosa está así. Y Pablo dice, ellos me dijeron, todo está bien, siga. Solamente le pedimos un favor, no se olvide de los pobres. Y eso me caló a mí tanto, tan profundamente, que digo yo, qué pensamiento el de estos señores y cómo es el corazón de Cristo, que Pedro le dice, no, está bien, sigan lo que está, solo no se olvide de los pobres. Y uno, entre la riqueza del mundo y la materia, puede olvidarse de los pobres. Y lo que uno no quiere es que los sacerdotes se olviden de los pobres. Eso es lo único que les pido. Muchas gracias por esa reflexión. Y muchísimas gracias también por abrir el espacio. Y también les pido, no, yo encantado, y también les pido que entre unos 5 años, si todavía no me he petateado y llego a confesarme, recuerden esta cara y digan, ya, perdonado de todo por 5 años, jale de aquí, ya, vamos adelantado. Así. O que ojalá la iglesia haya evolucionado y pues se pueda uno confesar por chat. María. Por WhatsApp. Entonces es mejor. Sí, más tuanis. Así. Muchachos, los felicito porque sé que estar ahí adentro no es fácil. Los felicito porque la cosa cada día se pone peor. Y conforme avanzamos, la iglesia es más vilipendiada y más atacada y más acusada. Pero eso ya lo había advertido el Señor hace 2000 años. Yo no sé de qué la gente se asusta. Yo no veo eso. Es como la gente que lee el Apocalipsis y dice, ay, qué miedo, ay, qué horror, ay, el monstruo de 7 cabezas, ay. Y yo le decía un día a una persona, ¿y por qué le da miedo si el libro del Apocalipsis es la sentencia definitiva del triunfo de Cristo sobre el mal y el triunfo de Cristo sobre el pecado y la redención del pueblo santo que Él compró con su sangre? Entonces, ¿de qué se asusta a ustedes? Y al final es muy bonito. Entonces, muchas gracias, chiquillos. Vayan para el turno, jueguen la ruleta, jueguen el póker, compren el maní garapiñado, el algodón de azúcar y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Eric. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.
Buenas noches.